Hola, bienvenido y gracias por continuar en este curso Cuando sanas tu mente, sanas tu vida. Hoy vamos a entrar al módulo 2, en donde voy a explicar tres palabras muy importantes para comprender la sabiduría de un curso de milagros. Los milagros, la expiación y el ego. Vamos a iniciar por los milagros, voy a intentar ser muy clara, igual en el PDF que encuentras acá abajo para descargar. Te voy a dejar algunos ejercicios prácticos para que empieces a interiorizar estos conceptos en tu vida, para que también se conviertan en esa manera de conectarte con tu espiritualidad. Vas a ver que en la medida en que comiences a utilizarlos, en la medida en que comiences a involucrarte con estos términos desde la profundidad que ellos representan, vas a comenzar a conectarte con tu espiritualidad desde un lugar mucho más poderoso. Vamos a iniciar. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Bueno, iniciamos con ¿qué son los milagros? Los milagros básicamente son la liberación del miedo. Yo recuerdo que cuando yo inicié con un curso de milagros estaba haciendo un curso de una coach, un curso como este parecido, online, gratuito, y ella mencionaba, los milagros es cuando logras cambiar tu percepción con respecto a algo que te hacía daño antes y ahora lo ves desde la paz y desde la tranquilidad. Fue a mí esa frase tan sencilla, lo que me impulsó a buscar de dónde venía. Ahí fue que me encontré con el curso de milagros. Suena gracioso, pero a pesar de que sea sencilla, yo nunca había interiorizado eso en mi ser. Yo nunca había entendido que yo podía, que en mí estaba la capacidad de transformar las cosas que veía en mi vida y transformar el dolor con que veía esas situaciones. Fue ahí en donde yo empecé a vislumbrar una puertica de liberación muy, muy importante, y es esa puerta a la que les quiero compartir a todos ustedes. Los milagros tienen unos principios. Los milagros cuentan con 4 principios que podemos llamarles también características. La primera característica es que los milagros no tienen grados de dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante porque muchas veces cuando nos encontramos hablando de estos temas, el ego nos hace pensar, por ejemplo, como, uy, no, pero es que mi situación es mucho más difícil que la de esa persona. Entonces, como lo mío es más difícil de sanar. O como lo de la otra persona es más difícil que lo mío, menos mal a mí no me tocó eso porque lo que esa persona está pasando es muy, muy complejo y doloroso. Y los milagros nos quitan esa idea del ego, que el ego nos pone como una escala de valores o unos grados de dificultad que la verdad no son ciertos, no son ciertos. Los milagros nos plantean, la primera característica es, en los milagros no hay grados de dificultad, no hay una situación que sea más fácil de sanar, ni hay otra situación que sea más difícil de sanar. Y eso es súper importante que lo comprendas, porque cuando logramos comprender que lo que nos está pasando a cada uno de nosotros, en nuestro mundo interno, no es tan difícil como pensamos y que tiene solución, ahí empezamos a proyectar y a manifestar posibilidades de salir de ese círculo vicioso y de esos patrones y de ese dolor, y eso va a ser el primer paso fundamental para que comiences a transformar tu vida y esa situación, si tienes alguna situación en particular que te esté generando dolor, que te mantenga estancada. La segunda característica de los milagros es que los milagros siempre proceden del amor. Es decir, todo lo que surja a partir de los milagros te va a alinear con el amor. El ego, desafortunadamente, el ego nos hace creer que los milagros nos van a generar como más miedo, ¿no? El ego nos confronta a sanar y a perdonar y a generar milagros en nuestra vida con mucho miedo, ¿no? Entonces se empiezan a presentar todas las resistencias típicas del ego, y son resistencias porque el ego no quiere morir, el ego quiere seguir gobernando sobre tu mente. Entonces, ¿cómo puede seguir el ego gobernando sobre tu mente? Pues que le tengas miedo a la luz, que le tengas miedo al milagro, que le tengas miedo a la voz de tu intuición, que le tengas miedo a la voz del Espíritu Santo. Entonces, de alguna forma se van a empezar a presentar un montón de resistencias, pero acá lo que se te dice es que los milagros siempre preceden del amor. No temas, no tengas miedo. Comprende que lo que se te está presentando en ese momento de tu vida son resistencias, y son resistencias del ego. Y sabes una cosa maravillosa, y es que cuando esas resistencias se presentan, que son dolorosas porque lo he vivido, son resistencias que, a pesar de que nos están generando como un obstáculo para avanzar en nuestro camino de sanación,
también nos están permitiendo darnos cuenta que vamos por buen camino, porque el ego nos estuviera resistiendo si nos está percatando y nos está dando cuenta que hay algo, una fuerza mucho más grande y llena de amor que lo está intentando desplazar. Entonces, es una muy buena señal si llegas a tener resistencias en este camino, porque son importantes en este proceso y es porque el ego está generando fuerza y está generando un limitante para que tú te quedes gobernada o gobernado por él. Tú decides si te quedas en esas resistencias. Tú decides si esas resistencias, si tú eres más que esas resistencias. Yo en gran parte de mi vida, muchos años, duré muy gobernada por esas resistencias, muy gobernada por esas resistencias. Me hicieron sufrir de una manera que no se imaginan. Y era curioso porque en el proceso yo pensaba de verdad que yo estaba haciendo algo por sanar, porque ese es el juego del ego. El ego te hace creer que a partir de él puedes sanar, y yo creía que a partir de mantener estas resistencias, estos miedos y el mantener priorizando su voz, la voz del ego, estaba verdaderamente sanando. Pero después, unos años después, me di cuenta que no estaba sanando, simplemente me estaba resistiendo a florecer, a ver mi luz. Y la verdad que el dolor que he experimentado en el florecimiento ha sido muchísimo menor que el que experimenté durante 5 años resistiéndome. Entonces, ha sido el dolor del florecimiento, ha sido un dolor más bien efímero, ha sido un dolor muy manejable, pues que claro que en estos procesos hay cosas que duelen, pero durante 5 años o más de mi vida hubo mucho dolor pensando que así estaba sanando, porque el ego así me lo estaba diciendo. La tercera característica de los milagros es que los milagros traen a la conciencia, que es el espíritu y no el cuerpo, el altar de la verdad. El ego nos hace creer que a través del espíritu que a través del cuerpo, vamos a encontrar la verdad. Entonces somos una sociedad que está altamente obsesionada con lo corporal. Y lo que dice el curso de milagros es, ok, tú crees que tienes cuerpo y te identificas con el cuerpo, pero si tú le entregas el cuerpo al Espíritu Santo, Él va a utilizarlo para ayudarte a sanar. Entonces es allí en donde aparecen todas estas técnicas como el yoga, como la psicología gestalt o todas las terapias a nivel corporal, que nos invitan a escuchar el cuerpo, porque el cuerpo también nos habla, para comenzar a sanar, y no utilizarlo para identificarnos con él y de alguna manera empezar a vanagloriarlo como si fuera lo que somos. Porque el cuerpo, ¿qué pasa? Entonces, si empiezas a fortalecer tu cuerpo y a trabajar en tu cuerpo ahorita de joven, cuando el cuerpo se vaya envejeciendo por los años, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu identidad? ¿Qué va a pasar con tu autoestima? Si tú relacionas tu identidad con el cuerpo, muy seguramente va a ser una identidad muy frágil, que se va a quebrar de manera muy fácil ante el paso del tiempo o ante las mismas adversidades que suceden en la vida. Por lo tanto, el curso te dice, con este curso y con este entrenamiento te vas a dar cuenta que tu verdad reside en tu espíritu, no en el cuerpo. El cuerpo es una herramienta de comunicación muy valiosa y de aprendizaje si se la entregas a las manos del Espíritu Santo. Si no lo haces, seguirás generando identidades del ego, egoicas, a través de tu cuerpo, lo cual, como te digo, van a ser identidades muy frágiles que constantemente se van a estar fracturando. Y el cuarto principio, cuarta característica, es que el milagro lo que hace es reorganizar y corregir la percepción ilusoria que has creado a través del ego. Entonces, el milagro es maravilloso. Yo les invito mucho a que, si se animan y estos mensajes que yo les estoy transmitiendo resuenan con su alma, empiecen a invitar al milagro a sus vidas, empiecen a pedir internamente: Espíritu Santo. Si se sienten incómodos con la palabra Espíritu Santo, pueden decirle de cualquier otra manera, pero es hablarle a este yo superior, y empezarle a pedir: por favor, condúceme a un milagro, permíteme, condúceme a ver esta situación de mi vida que me causa tanto dolor, a verla de manera distinta. Y te lo aseguro que vas a ser escuchada y que poco a poco vas a comenzar a ver esa situación de tu vida de una manera totalmente diferente. Acá te doy un tip muy especial, que no lo dicen particularmente en el curso de milagros, pero a mí me ha resonado un montón y me ha servido muchísimo, y es que
Una manera para comenzar a manifestar esos milagros que plantea el libro es agradeciendo desde el momento presente eso que todavía no se te ha dado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conflicto interno que quiero solucionar, desde hoy, a pesar de que no lo he solucionado, empiezo a agradecerle a la divinidad, empiezo a agradecerle a Dios y al Espíritu Santo, porque hoy esa situación ya se solucionó, el conflicto ya no existe. Y esto todos los días, me levanto y agradezco, me levanto y agradezco. Y es como si comenzara tu mente a buscar y alinear esa realidad externa con ese pensamiento y esa gratitud que estás teniendo internamente. Y es una manera súper sencilla que puedes gestionar por ti misma o por ti mismo, y no necesitas de mayores cursos o de mayores conocimientos, porque es algo que puedes hacer de manera muy fácil y vas a empezar a invocar esos milagros a tu vida. Bueno, ahora pasamos al término de la expiación. La expiación y los milagros están muy relacionados, porque los milagros se producen a través de la expiación. La expiación es el proceso a través del cual se genera el milagro. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que recién empecé a leer el libro, yo le pedía mucho a mi yo superior, por favor, condúceme a la expiación, ¿no? Lógrame corregir mi percepción a través de la expiación, porque la expiación es ese proceso al cual llego al milagro, desde el cual logro comenzar a cambiar mi percepción con respecto a mi realidad. La expiación lo que hace es extirpar las raíces del temor que tienes, lo que hace es deshacer el miedo, porque el ego nos ha hecho creer que nosotros somos el miedo, y esto es lo que es tan liberador de un curso de milagros, que comienzas a darte cuenta que tú no eres tu miedo. Y cuando logras comenzar a desidentificarte de tu miedo, el miedo empieza a perder fuerza, porque el miedo es un monstruo que cada día se vuelve más y más fuerte, que parece así un ogro enorme. Justamente es porque tú te has identificado con él, porque crees que ese miedo es real. Pero cuando empiezas a darte cuenta, el miedo no es real, el miedo es una creación de mi mente. Y como fue una creación de mi mente, es a través de mi mente que yo también puedo disolverlo. Y es ahí en donde entra la expiación para que se produzca el milagro. Entonces, vamos en milagro. ¿Qué es un milagro? Los 4 principios de los milagros y qué es la expiación. De igual, todo esto que les estoy diciendo está acá abajo en el PDF que les digo, para que ustedes puedan igual, de todas formas, tener el resumen de todas estas cosas que yo estoy diciendo de una manera mucho más concreta. Sin embargo, les recomiendo hacer apuntes de tal vez frases que yo diga que resuenen con ustedes, siempre tener cuaderno y lápiz en estos videos. Ahora vamos a hablar del ego. Hemos venido igual hablando del ego a través de la explicación tanto del milagro como de la expiación, pero quiero explicarles de manera un poquito más sencilla y profunda qué es el ego. El ego, imagínense, el ego es simplemente su yo limitante. Es ese yo limitante que todas y todos hemos construido, ese yo que cree que cree en el ataque, que cree que hay un mundo que lo está atacando. ¿Y cómo es el ataque? El ataque es a través de las enfermedades. Entonces, estoy enfermo, entonces me siento atacada o atacado. El ataque es a través de las relaciones que tengo a mi alrededor, de las discusiones, de los disgustos, de los espejos que me incomodan, que me generan incomodidad. De los espejos me refiero es cuando yo proyecto sobre los demás mis propios conflictos internos, y de alguna forma los demás son esos maestros o maestras que nos terminan mostrando nuestros caminos de sanación interna para disolver cualquier conflicto que allí se encuentre. Entonces, de alguna forma el ego es este yo que nos limita, es este yo que no somos, pero con el que nos hemos identificado durante tanto tiempo. Y esta identificación no solamente es ahorita, es una identificación que viene de nuestro árbol genealógico de manera ancestral. Generaciones tras generaciones tras generaciones en nuestras familias se han identificado con el ego, con ese yo limitante. Por eso es que si nosotros nos ponemos a revisar nuestro árbol genealógico de manera muy cuidadosa, vamos a encontrar ancestros y ancestras muy adoloridos, con muchos dolores, con muchos miedos, con muchas sensaciones de fracaso, y es justamente porque ha habido una identificación a través del ego. Y eso es lo que sucede con el ego. El ego es esta vocecita como muy maliciosa, que nos invita a identificarnos con algo que no somos verdaderamente, pero que nosotros nos terminamos creyendo. Es una voz
el curso de milagros dice algo que a mí me encanta. Y es que el ego es esta voz que te grita. O sea, el ego es esta voz que cuando algo sucede contigo, ¡pum! Es lo primero, es el automático que te llega y te grita. Mientras que la intuición o el Espíritu Santo es esa voz callada, silenciosa, tranquila. Por eso es muy importante comenzar a entrenar nuestra mente, comenzar a entrenarla para aprender a distinguir entre una voz y entre otra. Eso es clave. Entonces, ¿cómo lograr deshacer el error que produce el ego? Deshacer el error que produce el ego lo puedes hacer a través de 3 pasos. El primero es, el primer paso siempre es el que da mucho temor, y yo te invito a que igual, a pesar del temor, te des cuenta que tú eres mucho más que el temor. Porque el primer paso para deshacer el ego y el error del ego es darte cuenta que no quieres ocultar nada. Que no quieres ocultar nada y que cualquier cosa que tengas oculta la quieres traer a la luz. Y este primer paso da mucho temor porque generalmente siempre estamos defendiendo la lealtad del ego, defendiendo el castillo del ego. Entonces estamos así como con unas murallas y unos trajes muy fuertes para defender la estructura del ego. Entonces yo no quiero que se me metan mucho por este tema, porque es que por este tema yo presiento que algo feo podría salir, entonces me pongo a defender como si fuera un guardián del castillo del ego y me pongo a defenderlo. Y aquí el curso de milagros te dice, si quieres deshacer el error, tienes que quitarte de esta posición de guardián o de guardiana del castillo del ego y entender que no hay nada que quieras esconder, que todo lo quieres mostrar. Porque solamente en ese momento en que decides dar un paso al lado, dejar que la puerta se abra y permitir que la luz entre allí, es que vas a comenzar a sanar. El segundo paso, es que así pudieras esconder algo, no quieres esconder nada. Y eso es muy liberador, es un paso que ya te va a llenar de mucha liberación porque ya diste un paso al lado, ya abriste la puerta para que la luz entrara. Y en este momento ya dices como, mira, así yo pudiera esconderte algo, es que no me interesa esconderte nada. Es una liberación total de tu ser, total de tu alma. Y el tercer paso es entrar en comunión con la unidad. Porque como estamos en un mundo dual, creemos que estamos separados, pero cuando comenzamos a conectarnos con la unidad, que es con el Espíritu Santo, con Dios o con el universo, como le quieras decir, es que logramos verdaderamente conectarnos con la voluntad de este ser superior, que igual es nuestra voluntad, conectarnos con una idea de unidad, que todo lo que me suceda a mí va a afectar también a los demás y todo lo que suceda con los demás va a afectarme también a mí. Este es el sentido de unidad, el comprender que también en tu proceso de sanación estás sanando a toda la afiliación, a todo el sistema, a toda la red que les contaba en el primer módulo, a toda esa red transparente como invisible que nos conecta a todos y cada uno de nosotros. Entonces, esta es una invitación para que te animes a comenzarlo a hacer. En el primer punto que yo les mencionaba de dar un paso al lado y abrir la puerta, eso va a ser un proceso que al principio seguramente va a generarte mucho conflicto, pero de nuevo te invito a que constantemente en este proceso de sanación te digas a ti misma o a ti mismo, yo no soy mis miedos, yo no soy mis miedos, yo soy luz. Este mantra te puede ayudar. Yo no soy mis miedos, yo soy luz. Porque en el momento en que comienzas a repetirlo, es como si tu cerebro empezara a mandarle una nueva señal a tu cuerpo y a tus células que de alguna manera empiezan a entender, hey, no tenemos que estar acá a la defensiva, nada nos está pasando, no estamos en peligro, estamos sanando. Es muy importante que empieces a aplicar mantras de este tipo para lograr trascender todas las resistencias del ego, porque las va a haber. Hay resistencias en el ego y entre más grande se vea la resistencia al ego es porque el ego se está viendo más afectado, el ego se está viendo más en peligro, ¿vale? Sin embargo, es empezar a tener y a traer esa conciencia de unidad y de comunión y darte cuenta que tú no eres tu ego, que tú eres mucho más. De hecho, no somos este cuerpo. Yo no soy este cuerpo, no soy este nombre, ¿no? No soy mis miedos, no soy mis pensamientos, no soy mis emociones. Yo soy una energía en expansión.
sintonizada con la expansión, con el amor de Dios. Y soy parte de Dios, por lo tanto Dios está en mí. El camino de reconocimiento y de sanación es darme cuenta que Dios no es algo que está afuera, no es algo que está en el cielo separado de mí, o no es algo que está en un altar separado de mí. Que Dios está en mí, que está en mi corazón. Y es allí en donde tenemos que comenzar a abrir caminos para llegar ahí y reconocernos con nuestra verdadera naturaleza. Y esa es justamente la plenitud. La plenitud es desbancar la voz del ego o el discurso del ego. Igual, mientras estemos en este mundo dual, el ego va a estar, pero podemos trabajar para que la voz del ego se debilite. Podemos trabajar para comenzar a escuchar de manera mucho más rápida la voz de nuestra intuición y no la del ego. Podemos como cambiar el orden en que hemos tenido hasta ahora nuestra mente. Hasta ahorita nuestra mente lo primero que escucha es el ego porque es el que grita y la intuición está bien silenciosa, pero con el entrenamiento mental lo que haces es que esta voz de tu intuición y del Espíritu Santo de Dios esté de primeras y que esta otra esté más controlada, más apaciguada, como más calmada, ¿no? Y eso es muy importante. Mientras estemos en este mundo dual, el ego va a estar, pero depende de nosotros qué tanto logramos coger el control de ese carro o qué tanto nos seguimos dejando dominar por su voz y siendo esclavos o esclavas de eso. Y esa plenitud se caracteriza en eso, en comenzar a escuchar más la voz de la unidad, en comenzar a tener una conciencia holística de nuestro ser, en comenzar a darle prioridad a esta voz del Espíritu Santo y a que cada vez que veamos que nuestra percepción está corrida, está desfasada, pedir la corrección. Pide la corrección de tu percepción en cada momento doloroso, pídelo, porque cada momento de dolor que experimentas es tan solo la representación de que estás viendo un mundo de dolor, de que estás viendo un mundo de caos, de que estás viendo un mundo de ataque. Por lo tanto, es en ese momento en donde te puedes dar cuenta, esto que estoy viviendo, esto que estoy viendo no es real. Pido la corrección de mi percepción. Y en el momento en que comiences a entrenarte en esto, te vas a ir dando cuenta cómo cada vez te vas a ir abriendo a que esa corrección llegue a ti, porque como te digo, hay veces ponemos resistencias y decimos, no, pero es que yo lo hago y nada pasa. Seguro nada pasa es porque te estás resistiendo a que algo pase. Pero mientras lo sigas haciendo, lo sigas haciendo, lo sigas haciendo, vas a ir abriendo cada vez más este portal y te vas a ir dando cuenta cómo los milagros llegan de manera natural a tu vida. Un abrazo para ti, muchísimas gracias por continuar en este espacio, muy honrada de tenerte aquí y te espero en el módulo 3. Un abrazo.